Célula básica de la sociedad, parte 2. Como podemos ver, eh, las relaciones intrafamiliares y el buen trabajo en equipo se puede llevar a cabo, como lo vimos en la clase anterior, donde pudimos observar que es muy importante que el ser humano como individuo tenga un concepto correcto de su valor propio y de su autoestima como hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Ahora bien, sin tener que renunciar a nuestra individualidad rectamente entendida y establecida también en el seno del hogar con todas esas particularidades que confieren a cada miembro de la familia de ser único, como lo apoyamos en la sesión anterior, pues esta nos permite avanzar hacia nuestro proceso de madurez. ¿M? Y aquí esto va cultivando con nuestros padres, hijos, hermanos, consanguíneos, relaciones correctas, sólidas y también que generan una confianza mutua. Estas que hacen que de la familia un equipo de trabajo eficaz, como lo estamos viendo en esta gráfica, en la defensa de la causa de quién, de Cristo, en el mundo y en la promoción de los valores del reino de Dios. Que aquí vemos en esta diapositiva, cada uno desempeña un rol diferente, pero nadie pisotea a nadie, sino que son trabajos colaborativos. Uno coloca el ladrillo, otros colocan el pañete, otros dan el estuco, otros echan la llana, otros pintan, otros trabajan para que puedan llevar estos elementos al arca que tenemos ahí, como por ejemplo. Entonces, esto nos hace que nosotros podamos tener esa defensa de la causa de Cristo. ¿Ok? Ah, ahora, ahora, esto evidentemente es posible si el tipo de esa naturaleza y esa cálida relación intrafamiliar aparecen a partir de ese reflejo de esas relaciones con el Padre, como establece este con sus hijos en el marco de esa fe en Cristo y a la luz de la verdadera experiencia cristiana, pero guiada por la Biblia. Las familias cristianas, como lo vimos anteriormente, se deben ajustar y sus relaciones intrafamiliares deben de tener ese modelo provisto por Dios en la relación trinitaria que el Padre sostiene con el Hijo y el Hijo con el Padre. Como lo podemos ver, es una relación mutua del uno con el otro. Y en estas relaciones de ambos, padre e hijo, sostienen con todos y con cada uno de los miembros de la iglesia, hijos de Dios llamados a formar esa gran familia de Dios. Si nosotros leemos Efesios 2:19, les recuerdo, vayamos buscando Efesios 2:19 para que lo leamos todos unidos. ¿Qué nos dice? El libro de los Efesios es el libro considerado como el de la familia, es el manual de la familia. Entonces este lo vamos a buscar aquí, Efesios 2:19, permítanme un segundito, Efesios 2:19, quien lo encuentre rápido, por favor. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya? Tremenda palabra. Se nos llama conciudadanos de la familia de Dios. Y Hebreos 10:21 evidentemente nos está diciendo, más adelante, Hebreos 10:21 tenemos que dice, y tenemos además un gran sacerdote al frente
de la familia de Dios. No tenemos a cualquiera, tenemos al gran sacerdote de la familia de Dios, ¿sí? Y esto nos lleva sin perjuicio del papel del Espíritu Santo en toda esta dinámica, ¿sí? Ahora bien, valga decir que los padres, obviamente, como lo acabamos de ver, tienen un mayor peso de responsabilidad en este concepto por esa posición y ese lugar de autoridad de la familia que le ha dado Dios. Pues en la medida en que tengan ese éxito de conformar sus propias relaciones de pareja al modelo revelado por la Biblia, para con la relación entre Cristo, que es, como lo estamos viendo, la cabeza, ¿sí? Y la iglesia, la esposa, ¿sí? Es decir, Cristo el esposo y la iglesia su esposa, pues podemos ver lo que habla el libro de Efesios 5, 21, 33, que son cuando el Señor dice que primero ambos obedecen por reverencia al Señor. Luego imparte los roles para el hombre y el rol para la mujer, donde allí se le dice que la mujer se someta y que respete al hombre en todo, estoy parafraseando, y que el hombre ame, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, limpia, intachable. ¿Mm? Entonces, el Señor le da un mandato al hombre donde le dice, ame a su esposa. Y el Señor le da una obligación a la mujer donde le dice, respete y sométase en todo al hombre. En el libro de los Efesios 5, 21, 33, como les decía. Es decir, aquí nosotros podemos ver de que si Dios es el tetragrámaton, el gran yo soy, y que Cristo se sometió al Padre, pues Cristo es cabeza del esposo, del sacerdote, porque dio la vida por ti y por mí. Por ende, el esposo es establecido por la palabra de Dios, que es el que le da protección a la esposa en amor para que ella se pueda sujetar y esos hijos obedezcan a sus padres. Por lo tanto, si ve una mujer arrodillada, humillada a ese esposo a los pies de Cristo, pues lo va a entender más fácil y va a poderse sujetar tanto al esposo. ¿Por qué? Porque está viendo a Cristo. Está viendo esa relación que él tiene con el Padre, con Cristo, y por ende ella va a respetar y va a someterse y se va a sujetar a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al sujetarse a Cristo, pues está obedeciendo el sacerdocio que se le ha impartido al esposo. Entonces, una vez esas relaciones paterno-familiares del hogar dependen de esa relación padre-hijo y de la del padre con la iglesia, ¿sí? Como lo dice Efesios 6, 1, 4, que Efesios 6, 1, 4 nos está hablando, exactamente nos está hablando 6, 1, 4, de que, de que hay unos deberes filiales. Y el uno dice, obedezcan, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y ahí dice, le da una orden al hombre, le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que le vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Ya? Entonces, parte, da esa orden y le dice que se convierte en un mandato cuando le dice que deben honrar a padre y madre. ¿Para qué? Para que tengan una largura de vida. Entonces, allí se estará brindando con ese ejemplo y ese modelo correcto y constructivo de esos propios hijos para con la relación en Cristo con el Padre y de la misma manera y más adecuada y provechosa eh, que debe tener lo que se connota como familia. ¿M? Pero, pero lo anterior será posible
si definitivamente hay un retorno de los hogares. Es decir, un papá, una mamá, unos hijos al hogar del padre. Y ese retorno de los hogares al padre es pues imperativo, o sea, es necesario. Y en este empeño, la parábola del hijo pródigo o perdido, que podemos ver en Lucas 15, del 11 al 32, es muy, pero muy ilustrativa. Al identificar todo ese itinerario, ¿cierto? Que todos los seres humanos estamos llamados a recorrer para retornar al hogar luego de haberlo abandonado de manera culpable. Es así que es posible distinguir en la parábola en cuestión de distintos pasos o momentos muy definidos que vale la pena considerar uno por uno. ¿Les parece? Entonces, Lucas 11, parémonos en Lucas 11. Ya llevamos a ver que con mi esposa hemos hecho un análisis para identificar 6 pasos. ¿Sí? Lucas 11, ¿verdad? Entonces busquemos Lucas 11 perdón, Lucas 15 es la cosa. Lucas 15 del 11 al 32. Y entonces allí encontramos, hablando Jesús en esta parábola, dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor, ¿sí? El menor, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, y así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Entonces aquí podemos ver una primera eh, etapa o estación, como la llamamos con mi esposa, que se llama la estación de la irresponsabilidad. En esta estación de la irresponsabilidad es cuando dice, deme, sin tener en cuenta sus deberes, solamente reclama sus derechos. Entonces esa es la actitud típica del hombre hacia Dios, de reclamarle todos los derechos, pero sin atender a nuestros deberes. Y aquí pues se pretende ejercer el privilegio sin cumplir esas obligaciones que estos traen aparejadas. Pero vamos a ver rápidamente la estación de la independencia o autosuficiencia, que es el 2. Y ese lo podemos ver en el versículo, en el versículo 13. Porque me pasé. Bueno, espere porque se me movió este computador. Y entonces en el versículo 13 pues tenemos que en esta estación la actitud del hombre es tomar distancia de Dios para vivir según nuestros propios criterios, sin injerencias de su parte, despreciando el consejo y la sabiduría del Padre. Mire lo que dice el versículo 13. Entonces el versículo dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Es decir, recibió toda su herencia, parte de su herencia, de lo que le correspondía, y se fue lejos. Y allí, ¿qué hizo? Se desenfrenó y derrochó toda esa parte de la herencia que le había dado el Señor. ¿Sí? Para eso, pues pasamos a la tercera estación, la estación de la miseria. Y en esta estación de la miseria, pues podemos ver en el versículo de Lucas 15, en el 14 y 16, que dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada.
Entonces aquí evidentemente podemos ver que hay una estación de miseria, una estación de que trae como una consecuencia o es la consecuencia de las dos anteriores y que muestra en una condición que se vuelve lamentosa. Y aquí es donde la persona toca fondo y ya no puede descender más. ¿Para qué? Para que podamos pasar a la cuarta estación. Y la cuarta estación se llama la estación de la toma de conciencia. Y si revisamos el versículo 17, es que esta estación es el punto de inflexión en que se comienza a revertir lo anterior. O sea, es un camino descendente con una esperanza que va a renacer. O sea, toca a fondo y dice, wow, tengo que encontrar esa esperanza. Y esa esperanza solo me la da el Padre. Entonces en el versículo 17, si me acompañan, dicen, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? O sea, como que, wow, aquí ya no más, ya esto es demasiado y ya tengo que revertir y tengo la esperanza de que tengo un padre que me va a perdonar. ¿Para qué? Para entrar a esa quinta estación, que es la estación del arrepentimiento y confesión. ¿Por qué? Porque aquí él dice, ya no más, tengo que retornar a mi casa, tengo que arrepentirme y tengo que confesar que lo que hice estuvo mal hecho, me arrepiento. Y lo vemos en el versículo 18, cuando dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, no he errado, no he, tal vez me equivoqué. O sea, camuflar el pecado no es un acto de arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, papá, pequé contra el cielo y contra ti, como le está diciendo aquí Jesús. Luego pasamos a la estación sexta. Y esa estación sexta, pues obviamente nos lleva a que tengamos ese amor paternal, ese amor que solo el Padre Celestial puede dar y que nos lleva a descubrir que a pesar de todo y contra todo pronóstico, el Padre Celestial esperaba con paciencia que entráramos en razón para recibirnos con los brazos abiertos. Y en esa época pues era muy duro porque la humillación no solo había sido para la familia, sino también para la sociedad, porque él era representante de la sociedad como hijo de su padre. Y por ende, cuando se desobedecía eso, pues lo laceraban, o sea, lo apedreaban hasta la muerte. Y por eso el padre estaba pendiente de cuando él tuviera ese entorno, porque si el pueblo lo cogía antes de que llegara donde el padre, pues ahí no había nada que hacer, sino merecer la muerte, por la vergüenza que le había causado a su familia y al pueblo entero. Sin embargo, ese Padre celestial lo tiene ahí, ese Padre paternal, perdón. Y lo podemos ver en el versículo 20b, donde dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla es uno poder ver que Dios nos coge con ese amor de Padre y nos abraza por encima de cualquier cosa, solamente cuando vamos a los pies de Cristo. Y ahí pasamos a la estación 7, que esa es la estación de la justificación, la estación de la restauración y la perseveración. ¿Por qué? Porque en esta estación el Padre nos perdona, nos restaura a nuestra anterior condición y nos garantiza que permaneceremos en ella. Miremos el versículo 22. Dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo
y sandalias en los pies. Es decir, aquí hay completamente un escenario de perdón, pero con un arrepentimiento genuino. Y en Amós 9:11 dice, restauraré la choza caída del rey David, ¿sí? Y la dejaré tal cual como en días pasados. Finalmente, entramos a la estación de la parada de la celebración. Y si vamos a revisar el 32 finalmente, pues ahí uno puede leer toda la historia, pero en el 32 dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Mm? Entonces aquí el Señor declara de que lo que estaba muerto tenía la esperanza de que iba a volver a la vida. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Entonces aquí es el momento que se cierra con ese broche de oro y este itinerario existencial del creyente cuando retorna al hogar del Padre para descubrir que Él nos da mucho más de lo que podemos imaginar. Y revisemos entre todos Efesios 3:20. Si vamos a mirar Efesios 3:20, nos deja claro y nos dice que, a ver, 3:20, Efesios 3:20, nos dice exactamente al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Para Él sea toda la gloria y la honra. ¿Ya? Entonces, Él es el único que puede hacer eso, para cerrar ese retorno al hogar. Y ese retorno al hogar del Padre Celestial marca también el retorno a nuestro hogar terrenal. ¿Para qué? Para restaurar esas relaciones deterioradas o recobrar aquellas relaciones perdidas. Preguntémonos tú y yo hoy, ¿tengo que retornar para mirar qué tengo en fractura? ¿Qué tengo deteriorado con mis semejantes, con mi esposa, con el esposo, con mis padres, con mis hijos, con mis amigos, aún con mis enemigos? Necesitamos restaurar y necesitamos recobrar esas relaciones perdidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está mostrando. Nos está diciendo, yo lo hago, tú lo tienes que hacer. Miren esta frase de Gary Bauer. Muchos de nosotros abandonamos el hogar con la absoluta certeza de que vamos a conquistar el mundo. En algún punto del camino nos percatamos de que no sabíamos tanto como habíamos pensado, de que nuestras ideas no eran tan originales como habíamos supuesto. De pronto, la anticuada y sencilla sabiduría que una vez rechazamos adquiere nueva vida. El primer viaje a casa después de despertar de una vuelta a la realidad. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Ahora, nunca es demasiado tarde. Eso sí, Dios no llega tarde ni un segundo, ni llega temprano un segundo, llega en el momento que es. Y para ti y para mí, Dios nos espera con los brazos abiertos y yo puedo tener un momento en aras de obtener esa anhelada calidad de vida que el Padre diseñó para ti, para nosotros y para todos nuestros familiares. No es bueno que desde ningún punto de vista le demos largas o posterguemos para después, de manera indefinida, el retorno a ese hogar que nos brinda el Padre Celestial, algo que puede suceder de manera casi inadvertida y que nos permite tornarnos toda la vida si no nos decidimos hacerlo hoy mismo con firmeza.
porque sucede con demasiada frecuencia, ¿saben? Que nuestra vida se nos puede ir como agua entre los dedos, viendo de manera mediocre y siempre insatisfecha en lo que en algunos ya llaman una carrera de ratas, siendo el ritmo frenético que el mundo nos impone con sí, elusiva se puede llamar, o esas promesas de facilidad que es siempre incapaz de cumplir. Ahora, prueba de ello es que de los niños no tomamos a Dios en consideración porque somos demasiados pequeños. Entonces, como el ciclo de la vida, ¿no? Yo soy muy pequeño, no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque pues, yo creo todo lo que me dicen. Pero en la adolescencia estamos demasiado concentrados, ¿cierto? En divertirnos y en pasarla bien. Porque me he esforzado mucho, porque es que yo ya crecí, porque es que yo ya soy grande. Y luego cuando somos adultos, nos encontramos demasiado preocupados por llegar a ser productivos o sentar las bases materiales de nuestro futuro hogar. Entonces estamos preocupados, estamos ocupados, estamos productivos y entonces aquí necesitamos es conseguir carro, casa y beca y pasarla bueno. Pero en cuanto nos cansamos, nos hallamos demasiado fascinados por nuestro cónyuge un poco después, al tener hijos, encontramos esa relación con ellos a la medida de ellos, entonces no tenemos mucho más, mejor dicho, nos toca es rapidito. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar un trabajo para poder solventar todo, para poder conseguir dinero, para poder tapar todas las necesidades que tenemos. Pero también es demasiado tarde para pensar en Dios. Entonces, cuando llegamos a esa edad que nos sorprende atareados y vemos que ya estamos como cansados, deteriorados, pues decimos, no, yo estoy cansado, yo necesito descansar, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, porque me ha tocado duro en la vida. ¿Y dónde está Dios? Pero finalmente llega la vejez y nos sorprende la muerte, y ya es demasiado tarde, ya no hay un retorno. Por eso, para evitar caer en la peligrosa inercia de esta situación, hay que prestar toda la atención del caso al consejo del libro de Eclesiastés que nos da como capítulo de cierre en el 12:1, si usted me acompaña. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y valgan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Mm? Entonces hay que acordarnos del Creador. Él es el único que nos puede dar. Pero no empecemos corriendo toda una vida con una cantidad de pretextos porque nadie sabe el día y la hora. Y digamos en esta historia que les estoy contando, llegó toda una vida con oportunidades, pero toda una vida con ocupaciones. Pero otros quizás no saben si llega en la adolescencia, si llega en la madurez o si llega en la etapa productiva, aún en la niñez. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Bueno, ahora, partiendo de ese hecho, ¿m? De que todos los seres humanos ostentamos la condición de hijos de unos padres terrenales, como lo vimos de Adán y Eva, pues con esa excepción de ellos dos que no, que no tuvieron esos antecesores, todos procedemos
de un material genético de dos progenitores, uno masculino y uno femenino. Y estos progenitores, al margen de esas circunstancias en las que hayamos sido procreados, son nuestro Padre Celestial, para que nos ha dado un Padre y una Madre terrenal. Y habiendo tomado esa decisión de haber regresado al Padre Celestial, el siguiente paso es exclamar o ajustar esa relación paterno-familiar con los padres y los padres con los hijos, pero conforme a la palabra de Dios, siguiendo ese, ese, ese modelo que Dios nos ha dado, que es el Padre Celestial con los hijos, es decir, la iglesia, y que retorna al Padre. Y allí vamos a ver dos aspectos: el derecho a ser hijo y el derecho a ser padre, ¿ya? Porque hay un derecho del uno y el otro. Y esas primeras labores que debe acompañarse en el hogar cristiano es el de hacer conscientes a los hijos y también además a los padres de ese vínculo que deben de tener filial. Y no solamente en los términos afectivos, ¿saben? Sino también en el que tiene que ver con el sentido de esa permanencia y esos derechos legales con esos regalos de esas bendiciones espirituales y además físicas, en el sentido de pertenencia que trae bien escrito en la palabra de Dios en Juan 1:12, que todos no lo sabemos, porque dice más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora bien, el segundo punto es el hijo y el padre como siervos. Y esta condición es importante pues para entender que a la par de esos derechos y esos privilegios en la familia de padres e hijos, hay que asumirlos también con esos deberes y esas obligaciones dentro de ellas. Bien lo explica Juan 13:1-17. Ahorita no se los voy a leer porque pues es muy largo. Tercero, el hijo y el padre como amigos. Y en Juan 15:15 podemos ver claramente cuando dice, ya no los llamo siervos, ya, ya no los llamo siervos, imagínense. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Cuando como creyentes hemos em, madurado nuestra relación de pertenencia a Dios como sus hijos y esa obediencia hacia Él como siervos, esa relación de amistad con Dios surge de una manera como natural, pero es una manera también respetuosa, donde yo no pisoteo las dos anteriores. ¿Sí me van a entender? Es así como esa relación de amistad con Dios es ese punto de llegada que se alcanza únicamente recorriendo de manera debida esas relaciones de hijos y siervos. Pues así también la amistad en el hogar debe ser ese punto de llegada que se alcanza después de haber surtido todos los tipos de relaciones anteriores. ¿Ya? Entonces es por eso que es necesario puntualizar, pues hay padres que quieren ser amigos de sus hijos, antes que nada, y olvidando incluso esa relación de padres y de siervos que recae sobre ellos en esa relación con sus hijos. Y los hijos suelen aprovechar muy bien este tipo de ofrecimientos
para eludir esos deberes que les conciernen como siervos e hijos en el hogar. Entonces el uno se justifica y el otro entra a justificarse, porque como papá lo hizo, y papá es mi modelo, y papá se camufla y dice, yo tengo que saltarme porque es mi amigo y yo tengo que considerar a mi hijo como un amigo. ¿No? Ahora bien, vamos a ver rápidamente aquí algunas características entre lo que es el consejo y el mandamiento. ¿Por qué? Porque todo creyente debe estar capacitado de diferenciar en la Biblia lo que son los mandatos de los consejos divinos. Y los mandatos, es decir, los primeros, caen en qué? En el campo de la ética y la moral. Y tienen por lo tanto un carácter obligatorio. Estos no tienen condición a nada más, razón por la cual en el caso de quebrantarlos, pues pecamos y nos vemos obligados o forzados a afrontar tanto la culpa como las consecuencias de ello. Bien lo dice Éxodo 21:17. Pero los segundos, que son los consejos, estos caen en el campo de la sabiduría. Y aunque conviene seguirlos, no son de carácter obligatorio, no son de absoluto cumplimiento. Aunque de cualquier modo, si no se les presta la debida atención, corremos el riesgo de cometer dolorosos errores, no necesariamente pecados, pero hay que tener que afrontarlos, ya no la culpa, pero sí las consecuencias de lo mismo, ¿sí? Y los consejos abundan en la Biblia, en especial de los libros de Proverbios, Eclesiastés principalmente. Dicho de otro modo, el que quebranta el mandamiento es un pecador, mientras que el que ignora el consejo es un necio. Ahora, mandamientos o consejos. Para edificar un hogar cristiano, los dos no son excluyentes, son complementarios. ¿Saben por qué? Porque los mandamientos trazan los límites que no deben flanquearse en el hogar bajo ninguna circunstancia. ¿Cierto? Eso está claro. Los consejos nos dan esas instrucciones y razones detalladas para no pasar esos límites. Como podríamos decir en otras palabras, los consejos nos facilitan el cumplimiento de los mandamientos. Y el mandamiento dice, aquí lo podemos ver, honra al Señor, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese es un mandamiento. Sobre este trasfondo del mandamiento de honrar a nuestros padres, pues Pablo da algunas indicaciones adicionales ya a esos consejos, y las cuales se brindan esa concreción al mandamiento de forma tal que no se vea su cumplimiento como algo arbitrario, sino como algo justo y agradable a Dios. Y en Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor, perdón. ¿A quiénes? A sus padres, porque esto es justo. Entonces, analicemos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que te da el Señor tu Dios. Pero en Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Es un consejo que nos está dando el apóstol Pablo. Y Colosenses 3:20 dice, hijos,
obedezcan a sus padres en todo, porque esto es o agrada al Señor. Veamos el segundo. El mandamiento dice, no cometas adulterio, punto. Éxodo 20:14. Y sobre este trasfondo del mandamiento de no cometer adulterio, la Biblia da algunas indicaciones adicionales o consejos para facilitarnos ese cumplimiento. Y lo podemos ver en Mateo 5, 27, 28. Ayúdame a buscarlos, por favor. Mateo 5, 27, 28. Ese sí no me lo sé. No me lo sé de corrido, entonces no lo puedo parafrasear. 5, 27, 28 tenemos. 5, 27, 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, aquí se está estableciendo claramente un consejo. Porque ya se oyó que no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire y codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, tenemos que tener claro de que los consejos nos facilitan el cumplimiento de los mandatos. Por lo tanto, para edificar un hogar en Cristo, pues definitivamente es necesario cultivar la comunión con Él. ¿Quién es el consejero admirable? Y allí Isaías 9:6 no lo habla claro. Porque ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Al igual que Proverbios 19:21. El corazón humano, ustedes lo tienen ahí, ¿se acuerdan cómo es ese? El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. ¿Ya? Pues bien, no hay que desmotivarse, no hay que desfallecer. Muchos dardos vienen del mundo. El mundo lanza y hasta lanza frases. No, las acciones van con esas frases. Se generan dudas, que no hay garantía, que un hijo no tome la decisión de seguir a Cristo, que el haber creído en un hogar cristiano estructurado en mandamientos y consejos bíblicos no sirve. Pero es allí donde totalmente lo contrario, porque nos debemos de apropiar, porque la palabra lo dice. Y tenemos que ser constantes y continuos en ese mensaje. Porque que también como padres tenemos que instruir a los niños en el camino correcto. Y por ende se vuelve recíproco, ¿no? Cuando los niños crecen, ya en tu vejez, pues ellos no nos van a abandonar. Bien lo dice Proverbios 22:6. Exactamente lo mismo. Ahora, hay unas relaciones con la parentela. Y hasta ahora nos hemos enfocado y obviamente lo seguiremos haciendo en todo este eh, temario o todo lo que nos lleva en este hogar cristiano a algo que nos dice que es la familia nuclear, que está estrictamente compuesta por el padre, por o el esposo, la esposa y los hijos.
pero le hemos de sacar o dedicar algún espacio corto a esa llamada familia extensa, como la tenemos acá, que ya es constituida por los hermanos del esposo, de la esposa, por sus respectivas familias, por los cuñados, por los sobrinos, por los primos, por los abuelos del padre, por los suegros, por los yernos, por las nueras. Pero la verdad que dice la palabra de Dios respecto a la parentela. Y allí hay dos pasajes bíblicos que toman una fuerza de mandamiento y que enmarcan esas relaciones con los miembros de la familia extensa y el papel que ella está llamada a cumplir dentro de la familia nuclear. Y el primero lo encontramos en Génesis 2:24, que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Aquí cuando habla de hombre, está hablando de género, ¿no? Y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. O sea, cuando se deja a padre y a madre, los dos se funden en un solo ser. ¿Mm? Y en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De estas dos porciones bíblicas podemos concluir que en el primer lugar, el matrimonio modifica las anteriores relaciones con los padres, hermanos en el seno de la familia. O sea, ahí cambian las prioridades. O está en un momento donde era independiente a un tema que se va a formar una familia nuclear. Es una nueva familia. Hay unos nuevos vínculos. Y por ende nos lleva a unos deberes y unas responsabilidades de esa nueva familia. Ya que cuando cada uno, tanto el hombre como la mujer, toman esa decisión de casarse, se hacen como uno solo en Cristo. Luego cada uno sale de su hogar paterno, es decir, de ese transatlántico que yo le llamo, para construir ese nuevo hogar formado por el esposo y la esposa. Es decir, salieron de ese transatlántico y se fueron a construir su chalupa para que el día de mañana vuelva y sea un transatlántico, lejos, en aguas tranquilas. Sin embargo, esto no significa que se deben de romper del todo esas amarras de las familias nucleares originales, ¿sí? Porque dice honra, sino que se debe cultivar ese tipo de relación diferente que hay con ellas. Obviamente menos estrecha y dependiente, pero igualmente debe haber ese respeto y ese afecto que está por el mandamiento de honrar a padre y madre. Porque cuando yo honro a padre y madre, que es una obligación, pues recae sobre nosotros mismos durante toda la vida, porque vamos a tener ese mandamiento con promesa. Lo que cambia es la manera de honrarlos, no abandonarlos. No es que me dijeron, es que la palabra dice, y entonces hasta luego, y ya no puedo visitarlos, ya no puedo cambiar, ya no puedo ayudar, no puedo hacer absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que honrarlos, porque el Señor nos manda a tener esa relación con los padres y de los padres con los hijos. Ahora, debemos de prepararnos para la partida de los hijos, claro. Este es un tema que tiene que ver con la familia extensa y esas relaciones respectivas de las familias nucleares nuevas que se van surgiendo de ella. O sea, un padre debe prepararse durante toda su vida para ese momento en que sus hijos lo van a abandonar y van a formar sus propias relaciones familiares. Esta es la ley de la vida. Por eso es que hay que conservar la especie. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente? Entonces nosotros tenemos que mirar que esos padres tienen que hacer lo que agrada al Señor para que vengan nuevas generaciones y esas nuevas generaciones se perduren de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios.
Y allí nace una relación nueva, que ya aparece, ya al partir esos hijos van a tener unos hijos. Y entonces nace esa relación de abuelos con nietos. Y cuando nace esa relación de abuelos con nietos hay que tener cuidado porque muchas veces se están desapartando en dos condiciones. La primera, que no hay tiempo, hay que mantener distancias. Es que no me gusta aquel, no me gusta aquella. Y segundo, pues que muchas veces se utilizan a los abuelos es para que los críen. Porque como yo estoy ocupado, entonces papá, ayúdeme a cuidarlos, a criarlos y seguramente ellos lo van a hacer. Donde usted le está generando una carga a sus papás con la crianza de sus hijos, generando una irresponsabilidad a usted como padre o madre. Los abuelos están llamados pues para disfrutarlo, para gozarlos, para, para hablarles de la palabra de Dios, para acompañarlos, pero no para tener esa responsabilidad de llevarlos cada momento a que cumplan la labor que nosotros como padres tenemos que hacer. Ahora bien, la herencia de los abuelos. Y la Biblia deja claro que esa relación de abuelos y nietos, más allá de esas responsabilidades naturales y desinteresadas como la hace un abuelo con un nieto, porque es un ejercicio propio por su línea de consanguinidad, en ese marco de esa familia extensa que se va generando, ¿cierto? Van a tener unos beneficios y unas satisfacciones, pero no solamente el abuelo para con el nieto, sino el nieto con el abuelo. ¿Por qué? Proverbios 13:22 lo deja claro, dice que el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y el 17:6 dice claramente que la corona del anciano son sus nietos. O sea, el abuelo deja herencia a sus nietos, pero una corona del abuelo, evidentemente, son sus nietos. ¿Mm? O sea, ahí hay un patrimonio de los abuelos que dejan a sus nietos y algo que anhelan los nietos hacia los abuelos porque los están viendo como héroes. Es recíproco, por eso no hay que fracturar esa relación filial entre abuelo y nieto. Y a eso nos genera que unos vínculos entre padres e hijos. Porque muchas veces se ha encontrado casos de que esas relaciones están rotas, pero que definitivamente ese puente lo generan nuevos, esas nuevas criaturas que llegan a la vida y que hacen ese vínculo de aquellas relaciones rotas que pudieron haber durado durante muchos años, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda sesión de la primera unidad. Nunca se nos olvide que esas relaciones y ese buen equipo de trabajo parten de una individualidad para generar esa colectividad en la cual tenemos esas relaciones y que podemos caber tanto tú como yo con amor y con respeto, pero siempre en Cristo Jesús. Bueno, entonces feliz, feliz eh, tiempo y que lo puedan disfrutar. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao.